esto de record, Pepe. Ahora sí, ahora sí. Ok, ok. Queridos amigos, bienvenidos a Orante a Toronto. Hoy día, 4 de marzo 2026. Vamos a iniciar nuestra sesión número 194 de lectura y estudio de todas las versiones del libro de Urantia. Estamos en el documento 109, que trata de la relación de los ajustadores con las criaturas. Habíamos llegado hasta el numeral 3 y hoy día terminaremos, Dios mediante, hasta el numeral 7, que es el último. Bien, la sección 4, que es la que nos toca hoy día, empieza en la página 1198, párrafo 4 del libro original impreso. Muy bien, empezamos como siempre con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre, te damos gracias por una nueva oportunidad en que nos reúnes para nutrirnos de tu revelación, de esta maravillosa revelación que nos has hecho llegar. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poderla asimilar y transmitirla a nuestros hermanos. Te pedimos también por la paz en este mundo. Ilumina a los gobernantes, ilumina a las personas que tienen en sus manos la paz y la prosperidad. Permite que los pueblos que en este momento están sufriendo las guerras, las persecuciones, puedan encontrar consuelo y alivio en ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestro libro ilustrado, que ya lo terminé de ilustrar y después de esta sesión se los voy a hacer llegar. Bien, vamos a ver Pepe, si... acá tengo el orden de lecturas. Ok, nos vas diciendo Mira, en qué orden está van a leer. Mario, Mayra, Gloria, José Luis, Anita y yo. Ok, Y bueno, si alguien más se conecta, incluyo a esa persona. Ya, listo. bien. Un poquito más, puede ser que lo amplíes, por favor. Vamos a ver con mucho gusto. Gracias. Esta es parte de la sección 3 Está. que hablaba de la relación de los ajustadores con los tipos de mortales. ¿Qué tal? ¿Se lee bien ahí? Si puede ser un punto más, genial. Ahí, este es un punto Gracias, más. Qué bueno. gracias. Creo que Anita va a poder ver bien ahí. Sí, sí veo Bien, bien. quería Genial. Voy a leer. un pequeño, Agéndenla, Anita. perdón, ok, Le quería ayudo. hacerles un pequeño repaso de esta parte, ¿no? Que hablaba de la relación de los ajustadores con los tipos de mortales, ¿no? Bien, ya habíamos dicho que los ajustadores tienen un trabajo bastante uniforme, pero varía según la naturaleza de sus misiones y según sean estas misiones de enlace temporal o de fusión perpetua, pero también varía con respecto a los tipos planetarios y a los distintos sistemas y universos, ¿no? Habíamos dicho que los ajustadores vírgenes, los que son sin experiencia, los que van a hacer su primera misión, se envían a los mundos de serie 1, ¿no? En donde los mortales son bastante primitivos, donde muy pocos mortales han llegado a tomar decisiones de autodominio y espiritualidad. Muchos no consiguen fusionarse con su ajustador, pero logran la sobrevivencia fusionados con el espíritu. Y esos ajustadores ganan una valiosa experiencia que conservarán para beneficio de seres superiores de otros mundos donde volverán a habitar. Bien, entonces nos hablan de mundos de serie 1, mundo de serie 2 y mundo de serie 3. ¿Recuerdan esa clasificación de mundos? Bueno,
en realidad es una clasificación de mortales de los mundos que vimos en el documento 40. En el documento 40, la sección 5 trata de mortales del tiempo y el espacio. Y ahí nos explican la clasificación de mortales en relación con el don divino, el monitor de misterio, o sea, el ajustador. Bien. Y esa clasificación considera tres tipos de mortales. Los mortales de la serie 1, en los cuales el ajustador reside de forma transitoria solo para experimentar la vida de ese ser humano primitivo, ¿no? Cuya mente no está suficientemente preparada para la fusión. Y cuando el mundo progresa, esas mortales de los mundos de serie 1 pasan a mortales de mundos de serie 3. ¿Okay? O sea, los mundos de serie 1 pasan a serie 3 después de la llegada del príncipe planetario, pero sobre todo después de la llegada de los hijos materiales, que son los elevadores biológicos. Ustedes recuerdan, los Adanes y Evas en nuestro sistema de Satania. Bien, en los mundos de serie 2, en donde viven mortales de serie 2, eh, tenemos estos, ¿no? En donde no se les ve acá la nariz ni la boca porque son seres que no, por su condición biológica especial, por ejemplo, estos no respiradores, están imposibilitados para la fusión con el ajustador, ¿no? Sin embargo, ellos siguen la carrera ascendente fusionados con el espíritu, con una fracción del espíritu materno del universo. Bien. Y finalmente, los mundos de la serie 3, en donde está Urantia en este momento, vienen ajustadores ya experimentados, ajustadores supremos, que ya han vivido en otros mundos, en otros mortales, que no optaron por la supervivencia. Entonces, en los mundos de serie 3 como Urantia, ya uno puede, está perfectamente condicionado para fusionarse, ¿m? O también para no fusionarse, si es que opta por no creer en la presencia de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Bien. Y cuando hay fusión, se produce la unidad, o sea, el ajustador y la personalidad de ese mortal se convierten en un solo ser. Ok. Bien, entonces con esto ya tenemos un poco más claro. Este es un bello documento que hay una parte que habíamos leído en donde ponen una cita bíblica, ¿no? Y en esa cita se puede interpretar que habla de los ajustadores, ¿no? Cuando dice, aunque no parecería que fueseis, aún ahora sois hijos de Dios por la fe, pues no habéis recibido el espíritu del cautiverio para temer nuevamente, sino que habéis recibido el espíritu de la filiación por el cual exclamáis, Padre nuestro. ¿No? Y pone, dijo el profeta de la antigüedad en nombre del Dios eterno, yo les daré un lugar en mi casa y nombre mejor que el de hijos. Yo les daré un nombre perpetuo que nunca perecerá. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, ustedes ven que en esta cita bíblica están hablando tanto de la presencia divina en nosotros, del ajustador, como también del espíritu de verdad, ¿no? Cuando dice Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esto está en Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 27. ¿No? Bien, es tomado de ahí. Ahora sí volvemos al documento, a la parte donde nos habíamos quedado, ¿no? Bien. Ketty, nos lees el primer párrafo, por favor. Mira, no, te di el orden de la lectura, pero bueno, A ver, ¿cómo sería el orden de lectores, Ketty? yo no me estoy considerando ahorita, sino estoy poniendo a Mario, Octavio Sí, no va a leer, o sea, Mario, Mayra, Gloria, José Luis, Anita, después me apunté yo, después viene Oli,
y después Renato. Hola, Renato. Hola, Hola. Hasta ahora somos uno, dos, tres, Hola Renato, bienvenidos. siete, ocho. ¿Tú vas a leer, Renato? es que estoy en el iPad, entonces mejor, porque Mejor no. Ya, ya, ya. Ok, ya. Bien. Bueno, pues está Anita sí bien. lee, ¿no? Anita parece, sí. Hasta ahora ella dice que sí. Sí, Vamos a ver. sí, sí. Gracias, Anita. Ok, Ok, entonces, ¿quién entonces empezaría? arrancaría Mario, ¿no? Ok, Mario, adelante. Los ajustadores y la personalidad humana. Los ajustadores que moran dentro de los seres humanos fomentan las formas superiores de comunicación inteligente entre ellos. Los animales tienen sentimientos de compañerismo, pero no se comunican conceptos entre ellos. Pueden expresar emociones, pero no ideas ni ideales. Los hombres de origen animal tampoco establecen con sus semejantes relaciones intelectuales elevadas ni de comunión espiritual hasta que reciben el don de los ajustadores del pensamiento. Por su parte, estas criaturas evolutivas dan el primer paso hacia el morar de los ajustadores cuando desarrollan la capacidad de hablar. Ok. Gracias. Bien, entonces la presencia del ajustador en nuestra mente hace posible una forma superior de comunicación entre los seres humanos. Los animales pueden comunicarse, pero solo comunican emociones. No pueden comunicar ideas, no pueden comunicar ideales, menos conceptos. Los seres humanos son incapaces de comunicar relaciones intelectuales elevadas ni establecer una comunicación espiritual antes de recibir un ajustador de pensamiento. O sea, es muy importante la presencia del ajustador en nuestra mente para que nuestra mente y nuestra personalidad pueda expresarse en todos sus potenciales, pueda ser capaz de comunicar tanto relaciones intelectuales elevadas como también conceptos espirituales. ¿No? Y nos dice que el primer paso para la recepción de un ajustador, ¿no? Es la capacidad de hablar, algo que ningún animal puede, por cierto, en el sentido de transmitir ideas y sentimientos. Bien. Pepe, cuando habla ahí en ese párrafo de hombres de origen animal, se refieren a los hombres, A todos eh, nosotros se refiere a los seres humanos que venimos por evolución de los animales. Somos seres mortales que hemos evolucionado de los animales. ok. Ahora, nuestra mente ha alcanzado la capacidad de poder conectarse con los espíritus de sabiduría y adoración. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Esa capacidad mental que solo lo tiene el ser humano para acceder a los circuitos de sabiduría y adoración. ¿Ok? El de sabiduría nos permite identificarnos como personas e identificar a otras personas. El animal no puede identificarse como una individualidad. O sea, el animal no es un ser personal. Eh, y el espíritu de adoración nos hace pensar en un creador. Y después ese espíritu de adoración es el que nos va a dar la confirmación de que Dios está en nosotros. Ven qué importante es. ¿No? Ok, seguimos. Los animales se comunican entre sí de forma rudimentaria, pero en esos contactos primitivos hay poca o ninguna personalidad. Los ajustadores no son personalidad, son seres prepersonales. Sin embargo, proceden de la fuente de la personalidad y su presencia aumenta. Ay, perdón. WhatsApp. Ay, perdón. Sin embargo, proceden de la fuente de la personalidad y
y su presencia aumenta las manifestaciones cualitativas de la personalidad humana. Esto es especialmente cierto si el ajustador ha tenido experiencia previa. Muy bien. Entonces los animales se comunican con otros animales y también podrían comunicarse con nosotros, los humanos, ¿no? Pero no lo hacen desde una perspectiva personal, como habíamos dicho. No son conscientes de su identidad o de su individualidad. ¿Ok? Y después nos dicen algo muy importante. El ajustador es prepersonal, o sea, no, el ajustador viene del padre para fusionarse con nuestra personalidad, si es que nosotros así lo deseamos, ¿no? El ajustador, siendo prepersonal, proviene del dador universal de todas las personalidades, ¿no? Y ese hecho es lo que hace que ese ajustador prepersonal pueda incrementar la calidad y el potencial de nuestra personalidad. ¿Ok? Ahora, la prepersonalidad del ajustador es algo difícil de explicar porque viene del Padre antes de que el Padre, y estaba en el Padre como fragmento del Padre, antes de que el Padre otorgue la personalidad absoluta al Hijo Eterno. ¿Se dan Ujú. cuenta a qué nivel está el ajustador? Bien, seguimos. Gloria. Sí, el potencial de expresión de la personalidad humana depende mucho del tipo del ajustador. En todas las edades, muchos grandes líderes intelectuales y espirituales de Urantia han debido principalmente su influencia a la superioridad y la experiencia previa de sus ajustadores. Continúa, por favor, porque estos dos están muy relacionados. Sí, los ajustadores interiores han cooperado activamente con otras influencias espirituales para transformar y humanizar a los descendientes de los hombres primitivos de antaño. Si los ajustadores que moran en las mentes de los habitantes de Urantia fueran retirados, el mundo iría retrocediendo gradualmente hacia las situaciones y las prácticas de los hombres primitivos. Los monitores divinos son uno de los potenciales reales del avance de la civilización. Ujú. Entonces, nos dice que el potencial de expresión de nuestra personalidad depende del tipo de ajustador que nos habita. A nosotros, en este mundo de tipo 3, nos habitan ajustadores experimentados, ajustadores supremos, ¿no? Que ya han vivido otras vidas en otros mortales. Y esos ajustadores son capaces de influir o de activar ciertas energías en la personalidad de las personas, valga la redundancia, que hacen que esas personas eh, puedan ser grandes líderes intelectuales o espirituales, ¿no? Y eso se ha dado en la historia de la humanidad de este mundo, ¿no? Bien, este párrafo en realidad es muy importante. Nos dice que los ajustadores son cruciales para el avance de la civilización, ¿no? Cooperando activamente en la transformación y en la humanización, ¿no? De los descendientes de hombres primitivos. Y que si se retiraran los ajustadores en este punto de desarrollo de la civilización regresionaría a los estados primitivos, imagínense. Qué importante, o sea, hay una influencia muy fuerte en la personalidad, ¿no? Simplemente por la presencia de estos ajustadores en nuestras mentes. Bien, continuamos. José Luis. Llevado a un ajustador del pensamiento que mora en una mente de Urantia y, según los registros de Ubersa, ha morado antes en 15 mentes de Orbontón. No sabemos si este monitor ha tenido experiencias similares en otros superuniversos, aunque sospecho que sí. Es un ajustador maravilloso y una de las fuerzas más útiles y poderosas del Urantia de hoy. Lo que otros han perdido al rechazar la supervivencia, lo gana ahora este ser humano
y todo vuestro mundo. A quien no tiene cualidades de supervivencia se le quitará incluso su ajustador experimentado, y el ajustador rico en experiencia de ese desertor será Sí, adjudicado a quien tiene perspectivas de supervivencia. bien. Todo lo que adquiere el ajustador en la experiencia de vida de la persona que habita se conserva. ¿Sí? Y aquí nos hablan de un ajustador excepcionalmente experimentado y supremo, ¿no? Que estaba habitando a un ser humano de Urantia, probablemente en la época en que fueron recibidos los documentos, ¿no? En los años 30 el siglo pasado. El cual, según el revelador, era una de las fuerzas más útiles y poderosas del planeta de entonces, ¿no? Y este ajustador trae la experiencia de 15 vidas solo en el superuniverso de Orbontón y probablemente también vidas de otros superuniversos, ¿no? Él supone que también ha vivido en mundos de otros superuniversos, no solamente del Orbontón el número 7, ¿no? Finalmente nos dice que casi nunca un ajustador vuelve a habitar en otro mortal del mismo planeta. Octavio, perdón, querías decir algo adelante. Pero termine, hermanito, si gusta. Sí, sí, esto lo explica un poquito Y mejor ahorita comento. en el siguiente párrafo, que es el último de esta sección, en donde nos dicen que los ajustadores rara vez vuelven al mismo planeta donde han habitado a alguien. Siempre guardan la experiencia de gentes de otros mundos. Por eso alguien me preguntó una vez, alguien que creía en la reencarnación y que ya está bien metido en el libro de Durantia y sabe que por el libro de Durantia que no existe la reencarnación, o sea, nadie vuelve a nacer en este mundo. Sin embargo, esos fenómenos psíquicos de gente que parece que ha vivido en un sitio o que en estado de hipnosis conoce otros idiomas y todo, ¿no? Que él lo atribuía a que seguramente eran evocaciones o formas de pensamiento que salían en el supraconsciente de su ajustador que había vivido en otras vidas, de otros seres humanos, ¿no? Pero parece que eso no es así porque este documento nos asegura que ningún ajustador vuelve a ocupar un mortal del mismo mundo. O sea, un mortal que ha rechazado la supervivencia y el ajustador queda libre para habitar a otro mortal y se lleva la experiencia de ese mortal que rechazó la supervivencia, se va a otro planeta, a otro mundo. ¿Ok? Y por lo tanto, esas remembranzas de aparentes otras vidas que han vivido algunas personas son más bien eh, memorias de ADN o de ARN, del código genético. O sea, es una memoria genética que bajo ciertas circunstancias, ¿no? Se está estudiando mucho eso, se está viendo si hay drogas que podrían hacer que se evocaran esos, ¿no? Esas drogas alucinógenas, en fin. Entonces, salen recuerdos de vidas no nuestras, sino de nuestros antepasados, que salen al consciente. Bien, pero esa es otra discusión. Adelante, Octavio. Sí, es más viable que sea lo último que dijo, porque imagínese, traer recuerdos, el ajustador viene de otras esferas totalmente diferentes, entonces, pues no creo que debe haber alguna similitud ni de vida siquiera, porque somos otro tipo de mortales y quién sabe de qué nivel planetario venga, si de un primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Y yo, es también mi comentario que voy a hacer. No, yo entiendo, ¿no? Que puede haber muchas experiencias que traigan como un bagaje, ¿no? De acumulación, pero no le veo mucho sentido porque Urantia es totalmente diferente y así es en cualquier otra esfera que te vayas. Entonces no sé de qué tanto te pueda servir una experiencia que traes de otra esfera, de otro planeta, y que te pueda enriquecer tu experiencia en esta esfera, ¿no? Sobre todo con las dificultades y la problemática que tenemos aquí en Urantia.
Bueno, más sin embargo, aquí lo ponen como si fuera algo muy, muy valioso, ¿no? Por ejemplo, este ajustador de pensamiento que lleva 15 vidas, ¿no? De 15 mortales Ujú, y que están acumuladas, pues puede ser que lleve ese nivel de experiencia, pero no lo veo yo muy práctico ya en la realidad, porque Urantia es totalmente diferente, como todos son diferentes. Entonces, no sé en qué sentido pudiera tener un valor, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Gracias. sí. José Luis. Por Sí, es como una especulación o una pregunta, una opinión para todos. Se dice que ese ser que rechaza la supervivencia y el ajustador adquiere su experiencia. ¿Qué puede pasar por la mente de un ser al rechazar la supervivencia para no aceptarla? Porque si no la acepta, desaparecerá definitivamente de los universos, ¿no? ¿Qué puede pensar una persona que no que no es capaz, que no quiere la vida, que si la vida pues es otorgada por el Creador? ¿Qué podría pasar para rechazar un ofrecimiento de esta magnitud de la vida que yo no quiero vivir, yo Ujú. no quiero estar aquí? Bien, yo creo que no se trata necesariamente de una persona que haya vivido en pecado o en iniquidad, simplemente es una persona que fue atea o fue agnóstica, ¿no? Que no consideró eh, importante nada espiritual, nada que no fuera estrictamente tangible, palpable por sus sentidos, ¿no? O sea, una persona 100% materialista, esa persona no tiene opción, ¿no? De la sobrevivencia. ¿No? Pienso que es ese tipo de persona. Y puede haber tenido una vida ética, puede haber sido una persona servicial, puede haber hecho muchas cosas buenas, ¿no? Pero, y tener una experiencia de vida muy rica, ¿no? En muchas cosas, pero simplemente no creía, no tenía fe o rechazaba conscientemente la existencia de Dios. Hay muchas personas así, ¿ah? Bien. Ujú. No Gracias. necesariamente personas malas, ¿ah? No necesariamente personas que reniegan de Dios o blasfeman o conscientemente trabajan en contra de Dios, no, sino simplemente no creen. Ven qué Gracias. importante es la fe, ¿no? Comenzamos siendo hijos de Dios por la fe y después cuando nos fusionamos ya ganamos la vida eterna. Antes de la fusión no hay vida eterna. ¿No? Bien, Oli. le toca a Oli. No, lo mío es una pregunta, mira, A mí me eh, toca. no, si estoy preguntando, ¿Anita? Ah, no, no le, para lle- pregunta, voy a pregunta. preguntar, Ah, si ustedes piensan que este pobre ajustador que ha habitado a 15 mentes en Orbontón y que se dispone a habitar un humano aquí en la Tierra, ese ha sido rechazado en todos los planos, nunca pudo ejercer como ajustador de un ser que decide seguir la vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, me sorprende mucho que dice aquí el ajustador rico en experiencia de ese sector sería adjudicado a quien tiene perspectiva de supervivencia. O sea que el ajustador ya conoce la perspectiva de supervivencia de quien lo va a habitar, ¿sí o no? ¿O estoy equivocada? Sí, y a pesar de todo lo habita. ¿M? Los ajustadores son, habíamos dicho, existenciales, ¿no? Cuando hablamos en el documento 107 sobre la naturaleza de los ajustadores, ellos tienen el conocimiento del presente, el pasado y el futuro y saben que nunca se van a fusionar con ese mortal, pero consideran que la experiencia de vida de ese mortal va a beneficiar a otros mortales en los cuales ellos van a habitar después. ¿No? Parece que esa es la lógica de habitarlos a pesar de que saben que nunca se van a fusionar. También pueden habitar mortales que, que no pueden, que no tienen la capacidad de fusión, ¿ah? No solamente los que rechazan. Sea, si él ha vivido en 15 mentes de Orbontón,
No todas esas mentes lo rechazaron, algunos no podían fusionarse, u otros estaban destinados a fusionarse con el espíritu o con una fracción individualizada del hijo, ¿no? Lo veo así. Un pequeño paréntesis antes de continuar. Ketty, tú desde tu terminal puedes, ahora Ketty está de co-host para evitar que haya una falla como la que tuvimos la semana pasada, ¿no? La máquina de ella es bastante más estable que la mía y puede mantener la conexión. Tú puedes en los tres puntitos que figura arriba de cada cuadro, bajar la mano de la persona que está, que ha pedido la palabra. ¿Lo ves? Ay, Yo ya no bueno. lo puedo hacer desde acá porque te he dado el host a ti. Ah, ok, ok. Sí, puedes Ah, bajar la mano de Octavio, por ejemplo, ¿no? remove, Lower the- dice lower- remove, pero no lo voy a remover. No, no vas a remover a Octavio. Ok, Ya, Pero ya no la bajé la quería mano. bajar, man. sí. Ok, Quería No, eso es comentar. el que interviene y ya pero déjalo intervino, hablar, pues, puede Pepe. él mismo bajar su mano o bien tú puedes hacerle ese Sí, servicio, ¿no? De ok. bajarle la mano. Ok, Pero quería sí. hablar, hacerte una consulta, Octavio, otra vez. ¿A Octavio? Sí, Sí, Ah, sí. sí, adelante, Sí, Octavio. es sobre el ajustador de que lo que comentaba el hermanito Pepe. Mire, yo tengo dos teorías o dos posibilidades más. Una, que cuando despiertas en las salas de estancia, porque no creo que te vayan a dar ni el primer nivel dada tu condición, pues tú rechazas. Mientras no te has fusionado, puedes rechazar. sí, Entonces pues. ahí puedes decir, ¿sabes qué? Yo no le entro, ya más o menos me di cuenta, a lo mejor le dieron una información previa o le pusieron al tanto, mira, esto es lo que sigue para arriba, y dices, ¿sabes qué? Ahí, hasta ahí llego yo y ahí te eliminan. Y otra, son los que siempre estuvieron en iniquidad durante como Eso. nosotros, me de cuenta que yo ya tengo el conocimiento de Urantia, pero de repente, por razones materiales, me vuelvo un ser inicuo, ¿no? Porque ya sé lo que tengo que hacer, pero lo hago ahora sí, con premeditación y conocimiento. ¿Por qué? Porque prefiero disfrutar los últimos años que me queden en esta vida material y estoy rechazando a Dios. Entonces esa puede ser otra de las razones de que mi ajustador ya con mi experiencia, pues ya no me va, ya no lo voy a ocupar y él se va a Equidad. otro lugar. Y otra razón se me ocurre pudiera ser los que de algún modo nunca tuvieron, no sé, la opción de conocer a Dios, o sea, se fueron en blanco y sus obras fueron tan malvadas que pues siento yo que ni siquiera los toman en cuenta y ni los despiertan. Bueno, pero esa es mi forma de ver Claro. las cosas, ¿no? Sí. Gracias. A ver, has tocado varios temas interesantes. Primero sobre la iniquidad, ¿no? Hay personas que conscientemente cometen pecado, hacen daño, ¿no? Y persisten en el pecado y en el daño y no tienen la intención de cambiar. Esas personas que persisten en el pecado entran en un estado que se llama de iniquidad. Y cuando hay iniquidad, la persona comienza a consumir o a perder todo lo bueno que había hecho en su alma, ¿no? O sea, todo el capital de valor eterno que había acumulado comienza a perderlo con cada acto malo que realiza, hasta que llega un momento que llega a la bancarrota. Con esas palabras lo describe el libro Durante, la bancarrota espiritual, o sea, su alma se queda a cero. Y Y el el ajustador se alma, retira, hermanito. en ese El momento ajustador el se va. ajustador se retira y esa persona se convierte en un muerto viviente. O sea, ha muerto espiritualmente, ya no tiene alma, ha perdido su alma. Sin embargo, sigue respirando, sigue viviendo y sigue haciendo maldades hasta que termine su existencia mortal. Una vez que termina su existencia mortal, no hay posibilidad de Que pueda volver a vivir despertar. de esa Claro. persona. Pero hay otras personas como las que habíamos estado hablando anteriormente, que han tenido una vida relativamente ética, ¿no? Han tratado de servir, han tratado de hacer las cosas, a veces con interés, a veces con poco interés, en fin, pero han sido 100% materialistas, han sido totalmente agnósticos, han dicho, no, no puedo creer en Dios, que permita esto, que permite esto, otro, no, ni hablar, no les entra la idea de Dios ni nada de espiritualidad.
¿ok? Esas personas fallecen y entran en un sueño, ¿ok? Quedan como sobrevivientes dormidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue una dispensación. Puede ser una dispensación milenaria, como esas que vienen los hijos abonales a hacer una resurrección, ¿no? Que le dicen de dispensacional, o bien puede esperar la llegada de un hijo divino, ¿no? Por ejemplo, el hijo de otorgamiento o un hijo, una pareja de hijos materiales. En ese momento que llegan, resucitan todos los que habían estado en ese estado de sobrevivientes dormidos, ¿ok? Y ahí tienen una segunda oportunidad. Ahí despiertan generalmente en el primer mundo de estancia, en las salas de resurrección, y van a ver que están viviendo y van a recordar su vida anterior. ¿Ok? Hermanito, Recuperar su perdón, memoria, todo. ¿Perdón? perdón, yo creo que ellos son los que se les da la extensión de misericordia, porque no fueron tan malos, entonces de alguna manera a lo mejor no alcanzan a despertar o mandarlos al primer mundo de estancia, pero se les extiende la misericordia. Ya ve que hay un término. Entonces pienso que esos portales que usted está describiendo ahorita pudieran entrar en esa situación de la extensión de misericordia. Sí. Digamos, el que murió en el punto más bajo de espiritualidad siempre es resucitado en el primer mundo de estancia. El que tuvo un poco más de espiritualidad es resucitado en el segundo, ¿no? Y alguien que fue, digamos, una persona que reconoció la presencia de Dios en su mente y se tomó la decisión consciente de hacer la voluntad del Padre, no solamente es resucitado al tercer día, sino que seguramente es resucitado en el segundo, tercero o cuarto mundo de estancia. ¿No? Hemos leído cuando vimos la evolución de los mundos, ¿no? Y el estado de luz y vida, en los mundos que están ya en etapa de luz y vida, ya sea, digamos, incipiente o ya avanzada, la gente no solamente ya no muere físicamente, sino que son trasladados en vida y mucha gente ya no resucita en mundos de estancia, sino de frente en Jerusalén. Y va a llegar un momento cuando todo el sistema, los planetas del sistema, que son 1000, ¿recuerdan? Eh, estén en ese estado en que ya los mundos de estancia van a dejar de cumplir la función que están sirviendo actualmente. O sea, van a ser usados para otros fines. Ya no van a ser para que la gente comience a superar sus, digamos, sus vicios o sus tendencias animalísticas, ¿no? Sus imperfecciones, que muchas de ellas las podemos superar en esta vida, ¿no? Y si no lo logramos aquí, en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, en fin. En el quinto mundo de estancia hemos llegado a tal punto ya de, digamos, superación espiritual, que en ese mundo se da la mayoría de fusiones con el ajustador, ¿no es cierto? Entre el quinto y el sexto. Bien. Bueno, creo que ha quedado un poco más claro eso. Entonces, esas personas que son resucitadas y tienen una segunda oportunidad, ahí cuando ya se ven en otro mundo, en otra existencia, y confirman que había otra vida después de la vida mortal que tuvieron, ¿no? Lo más probable es que opten por la vida eterna, por seguir adelante, pero probablemente muchos escojan no seguir adelante, ¿no? Es algo que ahora nos sorprende pensar, pero es posible también que eso sea así. ¿Ok? Bien. Sobre todo yo pienso que eso pasaría con las personas que murieron de muy niños aquí. Por ejemplo, niños que murieron antes de recibir ajustador. Ellos nacen, ellos son resucitados en las guarderías de Jerusalén, ¿no? Cuando uno de los padres eh, pasa al otro lado, ¿ok? Y si ninguno de los padres pasan al otro lado, ese niño es criado por una persona que vivió su vida mortal y no pudo criar hijos, y que tiene que tener la experiencia de haber criado por lo menos 3 hijos.
¿ok? Entonces esos niños pasan al cuidado de estos. Pero como esos niños no conocen otra realidad, no tienen muy vagos recuerdos de su vida mortal, porque murieron muy pequeños, ¿no? Para ellos es lo más natural. Y se les dicen, mira, tienes que ahora pasar a este otro mundo y seguir aquí, seguir allá, y te esperan 1.000 millones de mundos y probablemente ellos renuncien a ese panorama. Pienso, ¿no? Que para ellos Pero sea ellos no más son frecuente finalistas, que hermanito. ellos no opten por la vida eterna. Ay, Pepe, ¿tú crees? Ujú. Ay, no creo. Pero Bueno, no son finalistas, ellos no van para finalistas. por Se eso que quedan, tienen se, que, se, se claro, fusionan, yo creo, con el espíritu Los, o con el Hijo Eterno, porque no pueden ser finalistas porque no tuvieron la experiencia de mortal. los Se niños quedan por ahí antes. que mueren sin ajustador y son criados en Sí. estas guarderías, cuando llegan a los 16 años tienen que decidir si van a seguir adelante o ahí nomás termina su existencia. Ellos deciden a los 16 años. Bueno, bueno, hay que tomar en cuenta también que pueden haber seres de Abona que vienen para experimentar, ¿no? Y se pueden ir jóvenes también. Hay muchos, no sabemos. sí, yo pienso eso, También puede pero no darse ese caso también. hasta En ahora no fin, he encontrado ninguna cita del libro durante que me confirme eso, ¿no? De que seres espirituales deseen venir a vivir una vida mortal, ¿no? A encarnarse. Bien, que yo sepa, se encarnan solamente los hijos de otorgamiento, Creadores. ¿no? Los hijos de otorgamiento, como son los abonales y los hijos creadores. bueno, ok. Ok, Anita, leemos este último párrafo para terminar Anita, esta Anita. sección. Ani, Ani, Sí, ya. Los ajustadores podrían estar fomentando cierto grado de interacción planetaria vitalizadora en los ámbitos de la verdad, la belleza y la bondad, aunque es raro que tengan dos oportunidades de morar en habitantes de un mismo planeta. No hay ningún ajustador destinado ahora en Urantia que haya estado antes en este mundo. Y lo digo con pleno conocimiento, puesto que tenemos sus historiales y sus números en los archivos de Uversa. ujú. Entonces aquí este mensajero, ¿quién es el que redacta este documento? Este, un mensajero poderoso. Todos estos documentos del ajustador son redactados por mensajeros poderosos y estoy seguro que cada documento es redactado por uno distinto, porque cada uno tiene su punto de vista, su forma de redacción y, y también entra en otras áreas, en otros conocimientos diferentes al que reveló en el documento anterior. Es muy interesante. Bien, entonces, Hermanito, a lo mejor fue mortal porque es mensajero solitario. no, es un mensajero poderoso. De Orbontón. No, Sí. aquí está, mensajero solitario de Orbontón. Página Eh, 1202. Entonces, perdón, ¿me estás diciendo que el revelador es un mensajero solitario? De Orbontón. Ok, A lo mejor fue mortal. claro, fue mortal. no, no, los que fueron mortales son los mensajeros poderosos. Los mensajeros poderosos fueron mortales de mundos que se plegaron a la rebelión y que fueron agondonteros, o sea, creyeron a pesar de que todo estaba en contra o todo estaba a favor de no creer. O sea, no confundir mensajero poderoso con mensajeros solitarios. Los mensajeros solitarios son altas personalidades de la Trinidad. Sí, déjame verificar porque ya me estoy confundiendo acá. Sí, este documento está redactado por un mensajero solitario de Orbontón. ¿Ok? Los mensajeros poderosos, junto con los sin nombre sin número, con los elevados en autoridad, todos esos son seres trinidizados en el paraíso. Y han sido mortales, como tú bien dices, han sido mortales. Pero los mensajeros solitarios no han sido mortales. Pasamos a la siguiente sección del documento, 5. ¿A quién le toca, Ketty?
A la que abran. Oli, Ok, tenía una pregunta antes de que entres. Oli, adelante. Tiempo, Pepe, que tengo una pregunta. Estamos ya que estamos en el tema de los ajustadores. Las personas de mente no normal, eh, ¿cuál sería No puede. el modus operandi de los ajustadores? ¿Y dónde irían? ¿Y en qué parte del libro sale esa parte que no le he podido encontrar? Ya lo hemos leído en un documento anterior. Ahorita no te doy la referencia exacta, pero los ajustadores no pueden vivir en mentes subnormales, ¿no? O demasiado primitivas, muy animalizadas, o mentes que eran normales y por alguna enfermedad o por algún problema perdieron la razón, ¿no? Perdieron, digamos, la capacidad de raciocinio y de elección, o sea, de libre albedrío. En esas mentes ya no puede vivir el ajustador. Tiene que ser una mente normal. Pero Octavio. ellos, ¿cómo quedan? ¿En qué parte quedan? ¿Cuál es el trato de ellos? Hermanito, los ajustadores, recuerde que en el documento pasado lo vimos, bueno, en este mismo casi al principio, que en el 2, los ajustadores van, sobre todo los vírgenes, van a experimentar y a capacitarse en este tipo de hermanitos, que los de mente subnormal. También los planetas de nivel 1, que son les llaman ellos, ay Dios, se me olvida siempre esta palabra, pero los mandan también ahí a capacitarse y a vivir ahí, aunque pues no lo encuentro yo razón, pero aquí lo dice, que ahí se van. Y sale en el documento 113, hermanita, en el documento 113 te habla de las Gracias. mentes normales. Discúlpame, Octavio, los ajustadores no pueden vivir en mentes anormales, no, o subnormales. Viven en mentes de personas que no están todavía en la capacidad de fusión con ajustadores, pero sí podrían fusionarse con el espíritu, por ejemplo, ¿no? Con el, ¿Me permite leérselo? sí, pero si es Dice, una mente subnormal, no pueden vivir ahí. pero Miguel, fíjese lo que dice. En muchas de las razas evolucionadas primitivas de Urania existen tres grupos de seres. Estaban los que eran tan animales como para que les faltara casi totalmente la capacidad de recibir a un ajustador. Luego hay otro que dice, existían los que exhibían la capacidad indudable de recibir a los ajustadores y prontamente los recibían cuando llegaban a la edad de responsabilidad moral. Y existía una tercera clase que ocupaban una posición limítrofe. Estos tenían la capacidad de recibir a un ajustador, pero los monitores podían recibir la mente tan solo por petición personal del individuo, que era lo que comentamos la otra vez. Y este último párrafo es el que yo le comento. Pero con aquellos seres que están virtualmente descalificados para la supervivencia por la nefasta herencia de antepasados inferiores e ineptos, muchos ajustadores vírgenes evolucionarían y de este modo se han vuelto mejor calificados para una asignación subsiguiente a un tipo más elevado de mente en algún otro mundo. O sea que sí les permiten irse ahí a experimentar. Y hay otro párrafo anterior, ¿sí? Que es de los planetas de serie 1. En ciertos mundos primitivos del grupo serie 1, el ajustador reside en la mente de la criatura en forma de una capacitación experiencial, principalmente por autocultura y desarrollo progresivo. Los ajustadores vírgenes usualmente se envían a tales mundos durante las épocas tempranas cuando el hombre primitivo está llegando al valle de la decisión. O sea que de alguna manera estos también tienen pues una mente un poquito pues menor, ¿no? Porque les dicen primitivos, pero acá son los de Urantia. Sí, pero Por eso yo comento que sí los ocupan. creo que No se estamos fusionan, no se fusionan, pero sí los mandan a que bien. se vayan a capacitar ahí con los hermanitos. Creo que estamos confundiendo algunos términos. Ven, yo entiendo por un humano primitivo que todavía no ha llegado a esa etapa de la decisión moral y todo eso. En ellos puede habitar un ajustador, pero nunca puede fusionarse con ellos, ¿no? Bien, pero hay otras mentes subnormales, que son las mentes animalizadas.
Esas mentes de humanos degradados o que traen una herencia totalmente anormal, en ellos no habitan los ajustadores, no pueden habitar. Bien. Pues perdona, aquí a lo mejor ya es algo de interpretación, ¿no? Pero yo sí entiendo cuando dicen virtualmente descalificados para la supervivencia por la nefasta, fíjense, todavía le agregan ese calificativo, nefasta herencia, ¿sí? De antepasados inferiores e ineptos. Pues, ¿qué más? Tienen problemas de capacidad mental. Después tú has citado un párrafo de la sección anterior de este mismo documento, en donde dice que Sí, hay tres esa clases es de otra clase, mortales, ¿no? Los es otra clase y primitivos, también los mandan ahí. que están demasiado, digamos, retrasados o primitivos, ¿no? Y, Primitivo. Pero esa es otra condición. sí, y después los que sí pueden, tienen la capacidad de fusionarse, y después otros, un tercer tipo, que es un tipo intermedio, que hasta ahora yo mismo no lo entiendo, porque dice que el ajustador habita a petición de la persona. ¿Cómo una persona puede pedir un ajustador, ¿no? Si ni siquiera sabe que Pero, existe, ¿no? pero ese es otro caso, hermanito, el de la petición es otro caso. Sí, ese Es era independiente a lo lo que que acabas. estábamos hablando de los de deficiente o bajo coeficiente. O sea, una cosa puede ser por una deficiencia de herencia, de genética o de accidente o de taras, y Ujú. otro caso son los primitivos, que me imagino que es un nivel intelectual o de coeficiente menor. Porque mire, por ejemplo, aquí en el 113 dice, los de mente subnormal, los que no ejercen el poder de voluntad normal, los que no toman decisiones promedio. Esta clase comprende a los que no pueden entender a Dios. Les falta la capacidad para la adoración inteligente de la deidad. Por eso te Fíjese, digo, los seres subnormales de Urantia son ministrados. Bueno, ese es otro detalle. claro, ellos no pueden recibir ajustador, Octavio. Ellos Pero aprovechan no los están vírgenes para conectados. capacitarlos. Yes. No, no. Bueno, yo sí lo entiendo, pues ya. Usted tiene una interpretación, pero yo tengo la mía. Yo creo que es Ya. válido. En varios párrafos hemos leído que los ajustadores habitan mentes normales, ¿no? No pueden ser primitivas, pero normales, ¿no? No que estén en un estado subhumano, o sea, que no tengan todavía conexión a adoración y sabiduría. En ellos creo que no pueden habitar ajustadores. Pero bueno, vamos a buscar después más información para ampliar ese aspecto que está muy interesante. Entramos a la siguiente. Pepe, perdona, es un tema porque el otro día en un grupo, te digo, que se Ujú. debatía lo mismo, estuvieron hablando unos científicos un poquito de más allá del conocimiento sobre la mente, y hablaban de los narcisos, por ejemplo, que no son capaces de amar, y de los psicópatas, no los psicópatas que matan a la gente, sino que alguien que psicopatea a otra persona, ponte tú, porque esos dos temperamentos, no sé cómo llamarlo, o entes, de esas dos trastornos de la personalidad o lo que le quiera llamar, o como se llame desde el punto de vista científico, no eran capaces de amar mal, no son capaces de amar ni amarse ni ellos, ¿te fijas? Entonces decían que era imposible que tuvieran ajustador. Yo estoy de acuerdo con ellos. No Claro. pueden habitar ajustadores en mentes que son totalmente anormales. De un psicópata no puede habitar un ajustador. ¿Mm? Bien. Este, continuamos. ¿Qué les parece? Te toca, Ketty, ¿no? Bueno, 5. Los impedimentos materiales al morar interior de los ajustadores. Los ajustadores supremos y autónomos pueden aportar muchas veces factores de importancia espiritual a la mente humana cuando ésta fluye libremente por los canales liberados, aunque controlados por la imaginación creativa. En esos momentos, y a veces durante el sueño, el ajustador es capaz de detener las corrientes mentales, suspender su flujo y luego desviar la procesión de ideas. El objetivo de todo esto es hacer transformaciones espirituales profundas en los recovecos más altos de la superconciencia. Las fuerzas y las energías de la mente se ajustan así más plenamente a la clave de los tonos de contacto del nivel espiritual del presente y del futuro. Ok. El ajustador del pensamiento es un espíritu puro y perfecto que está, por amor y voluntad propia,
encarcelado, entre comillas, en una mente material imperfecta, como la mente humana. La mente humana, predominantemente habitada por ajustadores supremos y los autónomos, estos autoactuantes que hablamos la semana pasada, es permanentemente nutrida de factores de importancia espiritual, los cuales solo ejercen su efecto cuando esa mente fluye libremente por los canales de la imaginación creativa. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer fluir nuestra mente en forma libre y creativa? Podría ser mediante técnicas de meditación, ¿no? Si ustedes buscan por la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, ¿no? ¿Cómo podemos hacer fluir nuestra mente de forma libre y creativa, ¿no? Nos contesta algo así, como lo que me contestó a mí. Para hacer fluir la mente de forma libre y creativa, cultiva la curiosidad, desafía la rutina, practica la meditación y acepta el error como parte del proceso. Fomentar un entorno estimulante, descansar adecuadamente, caminar sin rumbo y conectar con otras, la generación de nuevas ideas y el pensamiento divergente. Todo eso sale, digamos, como una síntesis de las escuelas psicológicas, ¿no? Bien. Pero algo interesante nos está diciendo acá el revelador, que los ajustadores también trabajan durante nuestro sueño fisiológico. Pueden, dice, durante el sueño, pueden detener las corrientes mentales, suspender su flujo y desviar la secuencia de ideas. Y nos dice que de esta manera los ajustadores ajustan nuestra mente y de esa forma hacen transformaciones espirituales a un nivel por encima del consciente, que se llama el supraconsciente. Y agrega que así las fuerzas y energías de la mente se sintonizan, o podríamos decir, se ajustan al tono de contacto espiritual presente y futuro. Miren, esto me llamó mucho la atención. Nos están hablando de la clave de los tonos, ¿no? De vibraciones, como tonos de piezas musicales. Por ejemplo, el tono o la clave de sol o la clave de fa, ¿no? O sea, algo sintonizan. Acá hay vibraciones, acá hay una energía muy sutil, ¿no? Que probablemente no la percibimos en condiciones normales, conscientes, pero que se manifiestan durante nuestro sueño y a ese nivel supraconsciente donde vive y trabaja el ajustador, ¿verdad? Octavio. Fíjese que yo estuve pensando sobre esto y yo lo interpreto así, hermanito, es de otra forma. Pero bueno, pero al último les voy a leer un párrafo que me lo encontré y me gusta porque habla de precisamente de lo que sucede en estas reuniones. No sé si me lo permitan, se los quiero leer porque es muy importante, porque todo lo que hacemos aquí tiene de alguna manera una Es producto función de muy la influencia de importante. nuestros ajustadores, sí. Si me permite, se lo leo primero y luego le doy mi interpretación de la corriente de la mente. Sí, Sí, mire, aquí está. Perdón, es que ya se me movió por el aire, espérenme. Aquí está, perdón, Se llama La Unión de las Almas. A lo mejor lo recuerdan, pero se los voy a leer. Dice, la movilización de la sabiduría. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Dice, todo ser humano adquiere tarde o temprano cierto concepto de este mundo y cierta visión del próximo. Ahora bien, es posible a través de la asociación de las personalidades, o sea, nosotros, unificar estos conceptos de la existencia temporal y de las perspectivas eternas. De este modo, la mente de uno aumenta sus valores espirituales porque gana mucho del entendimiento del otro. ¿Dice? La mente de uno
¿sí? De este modo, la mente de uno aumenta sus valores espirituales porque gana mucho del entendimiento del otro. Así pues, los hombres enriquecen su alma aunando sus respectivas posesiones espirituales. De esta manera, también consigue el hombre escapar de la siempre presente tendencia a caer víctima de una visión distorsionada, que pues, yo creo que todos caemos, ¿no? A lo mejor yo estoy cayendo en eso, pero aquí te lo advierte. Pretende esta tendencia a caer víctima de la visión distorsionada, un punto de vista prejuiciado y una estrechez de juicio. El temor, la envidia y el engrimiento pueden ser prevenidos únicamente mediante el contacto íntimo con otras mentes. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que el Maestro no os envía jamás solos a trabajar para la expansión del reino. Siempre os ha enviado de dos en dos. Y puesto que la sabiduría es superconocimiento, es lógico deducir que la unión de la sabiduría, el grupo social, pequeño o grande, comparte mutuamente todo conocimiento. Y eso es lo que pasa cuando nos reunimos y comentamos cada quien nuestra interpretación. A cada quien le queda un razonamiento y no debemos de algún modo, pues pensar que yo tengo toda la razón, ¿no? Sino que alguien la tiene, pero no se sabe realmente quién la tiene. Pero es muy importante lo que hacemos. 100% de acuerdo contigo, Octavio. Y eso si lo quieren tener presente porque sirve mucho para estas reuniones. Es el documento 160 y lo dijo Rondán en la página 1776. Gracias, gracias. Ya tomé nota. Ok. Entonces, los dos siguientes, por favor. Mario, ¿no? Sí. A veces es posible que se os ilumine la mente, que que oigáis la voz divina que habla dentro de vosotros sin cesar y os hagáis parcialmente consciente de la sabiduría, la verdad, la bondad, la belleza de la personalidad potencial que mora siempre en vuestro interior. Pero vuestras actitudes mentales cambiantes e inestables frustran a menudo los planes de los ajustadores e interrumpen su labor. No solo ven obstaculizado su trabajo por la naturaleza innata de las razas mortales, sino que vuestras opiniones preconcebidas, vuestras ideas fijas y vuestros prejuicios arraigados entorpecen también considerablemente su ministerio. Por culpa de estos impedimentos, lo que emerge muchas veces a la conciencia son solo creaciones inacabadas de los ajustadores y la confusión de conceptos es inevitable. Por eso, la única forma segura de analizar las situaciones mentales consiste en reconocer todos los pensamientos y todas las experiencias en su realidad fundamental sin ninguna consideración hacia lo que podrían haber sido. Gracias. Ok. Bien, acá está entrando en materia en todo lo que se refiere a impedimentos materiales al morar interior de los ajustadores, ¿no? Bien, primero empieza con algo muy lindo, ¿no? Porque nos dice que es posible que oigamos la voz divina, ¿no? ¿Cómo vamos a oír esa voz? Quizás como un canto, ¿no? Esa voz nos hace conscientes de su sabiduría, su belleza, su bondad y su verdad. Bien, y en el siguiente párrafo trata de explicar los múltiples factores que representan verdaderos obstáculos e impedimentos materiales a la labor de los ajustadores, ¿no? Esa labor que hace tratando de espiritualizar nuestras mentes, ¿no? Primero mencionan nuestras actitudes mentales cambiantes e inestables. Luego, nuestra naturaleza humana de origen animal y sus variantes en todas las razas,
¿no? Las ideas fijas, las opiniones preconcebidas, los prejuicios arraigados. Todos esos factores motivan que el mensaje puro o ajuste mental que venía del supraconsciente se contamine al llegar al consciente, ¿no? O llegue incompleto, causando una confusión de conceptos. ¿No? Bien. Por esa razón, al final dice que la única forma de estar seguros es siendo, pues, objetivos, es decir, reconocer de inmediato cada pensamiento y experiencia tal como es en realidad y no como podrían haber sido, ¿no? ¿Cómo así, no? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay una persona que no conocemos personalmente, pero que casi todos o muchas de las personas, inclusive amigas nuestras, que afirman conocerlo, tienen un pésimo concepto de esa persona. ¿No? Y luego vimos que esa persona hace algo bueno, digno de ser reconocido, ¿no? Y nuestra voz interior nos susurra que, que no deberíamos dar mucho crédito a lo que otros dicen de esa persona. Pero a nivel consciente nos dejamos influir por la opinión de la mayoría y nos sumamos al rechazo generalizado que casi todos tienen por esa persona, precisamente. Y ya no reconocemos lo bueno que ha hecho. Les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, una mujer joven se entera que está embarazada, ¿no? Y es un embarazo no deseado. Y su primera reacción es, bueno, deshacerse del bebé, ¿no? Abortar. Su voz interior le susurra que apueste por la vida, ¿no? Pero sus amistades más cercanas la convencen de que ella es dueña de su propio cuerpo y de que cuando ella lo desee podría volverse a embarazar, ¿no? Y ella nunca se vuelve a embarazar. O sea, ¿a quién le podría asegurar eso? ¿Mm? Bueno, y así podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Si uno parece, eh, no solamente cuando tiene un ajustador viviendo dentro de su mente, sino antes de la venida del ajustador ya uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un niño pequeño se esconde cuando sabe que ha hecho algo malo, ¿no? Entonces, al recibir el ajustador, nuestra mente entra en otra dimensión moral, pero somos libres, podemos optar por hacerle caso al ajustador o ignorarlo por completo, ¿no? Bien, esas Es son que, las grandes hermanito dificultades Pepe, que tiene el ajustador para trabajar en nuestras mentes. Adelante. pero ahí hay una variante. El ajustador trabaja, depende del tipo de mente que tú tengas. Porque puedes tener el ajustador, pero si aún no estás espiritualizado, no te sirve de nada el ajustador. Pero si tú estás ya espiritualizado, tu mente ya está en la capacidad de recibir los mensajes de tu ajustador de pensamiento. Por eso el mundo está como está, porque hay demasiados ajustadores de pensamiento y son de los de primer nivel, pero no pasa nada porque la mayoría de las personas de esta esfera llamada Urantia no están espiritualizados. Entonces, todos esos, ¿cómo le diré? Recursos o cómo resuelves la vida es de acuerdo a la mente que tengas espiritualizada o todavía continúe animalizada, aunque tu ajustador de pensamiento esté residiendo en ti. Por eso esa chica a lo mejor estaba un poco espiritualizada, por eso le susurraba que debería de procurar la, la vida de ese bebé, ¿no? Pero los demás le decían que no, porque pues, no estaban espiritualizados. ¿Quién sabe qué decisión tomaría? Entonces eso es lo interesante, con tantas matices, ¿no? Que puede haber en la mente de acuerdo a tu condición y a tu desarrollo de tu alma, pienso yo. Gracias. Sí, Oli. Yo quería preguntarle a Octavio, ¿qué es para él estar espiritualizado? Porque a la primera que en la vida tenemos quebrantos, tenemos percances, tenemos duelos, se nos desmorona todo. Entonces, ¿qué es estar espiritualizado en forma permanente? Yo no lo entiendo. Espiritualizado en forma permanente es, hermanita, cuando tú empiezas a desarrollar tu alma, que empiezas a comprometer, bueno, es mi interpretación, ¿verdad? Puede estar mal. Te comprometes a hacer la voluntad de Dios
y aunque pase lo que pase, claro, sientes, porque a mí me pasa, ¿no? Siento la problemática y todo, pero confías en Dios y sabes que de alguna manera las problemáticas se van a resolver o te va a dar la fuerza para solucionar esos problemas y con el tiempo van a pasar. Llega un momento en que más espiritualizado estés, los frutos del Espíritu son mayores, entonces tienes la capacidad para resistir más, ya no te afecta tanto. ¿Por qué? Porque tu mente ya está más espiritualizada, ya tu alma tiene un mayor crecimiento. Entonces la problemática que estés pasando ya no la vives con tanto sufrimiento, porque yo siempre he dicho que pienso yo que es proporcional. En la medida que tú estás espiritualizado, es en la medida que empiezas a dejar de sufrir, aunque haya problemas y duelos enfermedades inclusive. Es que mire, por ejemplo, yo he entendido que por ejemplo, te da Dios en esta gran obra, te da a conocer las inevitabilidades, ¿sí? Pero en el documento, no me acuerdo si es en el 92, te dice que esas inevitabilidades te van a fortalecer y son prueba de la vida. Entonces llega un momento dado en que las tienes que superar y aprender a vivir con ellas, porque en esta esfera, de acuerdo a su línea evolutiva, nunca van a pasar. Y en la medida que estés tu mente más cerca de Dios, o no sé cómo llamarle, más morontial, porque tienes que estar más espiritualizado, resistes más las situaciones. Pienso yo, eso es la espiritualización. Gracias, Octavio, está muy bien. Sí. Gracias, Octavio, y gracias, Soli, por preguntar. Bien, la mente espiritualizada es la meta del ajustador. El ajustador hace todo lo posible para espiritualizar nuestra mente y prepararla para la sobrevivencia eterna. Lo único que va a sobrevivir después de que terminemos esta existencia mortal es el alma morontial que hayamos podido construir durante nuestra vida, tomando las decisiones morales más adecuadas, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Me dirán, pues la opción más amorosa, la, la, la que permite un servicio desinteresado, la que promueve los actos altruistas, no sé. Ahora, ¿por qué a algunas personas se les hace más fácil tener fe, creer en algo más allá de el mundo material que nos rodea, ¿no? De pensar de que no solamente son un cuerpo, sino que pueden tener una parte espiritual o una parte supramaterial, ¿no? Eso viene no solamente de las dificultades que enfrentemos en la vida y las experiencias que nos hagan sentir de que hay una presencia, ¿no? Divina o algo más allá de todo lo material que nos pueda rodear, eh, algo que nos haga ver la belleza en las cosas, en la naturaleza, ¿no? Y pensar en un creador, pensar, o sea, exaltar nuestro espíritu de adoración o nuestro espíritu de sabiduría. Y eso viene desde nuestros ancestros. O sea, la persona nace con un bagaje heredo familiar, ¿no? Y puede llegar más a su espiritualización según ese bagaje familiar que tenga. ¿Mm? Esto es muy importante y también lo dicen los documentos. O sea, no solo depende de lo que hagamos en esta vida, sino de lo que traemos, ¿no? De nuestros ancestros. ¿Mm? Por eso es que hemos visto que por más que hacemos por convencer a algunas personas a que entren en los textos del libro de Urantia, ¿no? O traten de apreciar algunas de las cosas trascendentales del libro de Urantia, como es estos documentos sobre la presencia divina en nuestro interior, ¿no? Y no, simplemente no significa nada para ellos, no resuena, ¿no? Por más que hagamos.
Y si tratamos de insistir, conseguimos todo lo contrario de lo que deseamos, ¿no? Más rechazo en vez de alguna oportunidad de poder conseguir un lector más a la revelación. Bien, eso es al menos lo que he encontrado yo en mi experiencia personal. Hermanito, ¿puedo agregar algo ¿Cómo no? que es muy importante? Es el tipo de ajustador que también te toque, porque hay ajustadores con diferente nivel de espiritualidad y de No te toca experiencia. por suerte, el ajustador te escoge. Sí, sí, pero depende también eso, tu nivel de espiritualidad. Sí, el ajustador sabe hasta dónde puede llegar con la persona que escoge. Muy bien. ¿Qué les parece si continuamos con estos párrafos? A ver si terminamos el documento. El gran problema de la vida. ¿A quién le toca? Mayrita, Mayra Moreno. El gran problema de la vida es adecuar las tendencias ancestrales del vivir a las exigencias de los impulsos espirituales iniciados por la presencia divina del monitor de misterio. Durante la carrera en el universo y el superuniverso, ningún hombre puede servir a dos señores. En cambio, en la vida que vivís ahora en Urantia, todo hombre tiene que servir forzosamente a dos amos. Tiene que volverse experto en el arte de hacer concepciones temporales continuas a lo humano, mientras rinde lealtad espiritual a un solo señor. Este es el motivo por el que tantos vacilan y fracasan, desfallecen y sucumben a la presión de la lucha evolutiva. Gracias, Marita. Este es un párrafo importantísimo. Mira, el principal problema en nuestras vidas es corregir nuestras tendencias, ¿no? Que pueden ser inclusive ancestrales, pueden estar en nuestro código genético. Hay que ajustarlas a las exigencias de esos impulsos espirituales que se originan en nuestros ajustadores, ¿ok? Y en algunos casos tendremos que optar por una actitud intermedia o tolerante, es decir, servir a dos amos, algo que ya no tendremos que hacer en nuestra vida espiritual cuando estemos al otro lado. Les pongo otro ejemplo. En el país donde yo vivo actualmente, ¿no? No solo debo pagar impuestos por adquirir una vivienda, sino que debo seguir pagando impuestos solo por vivir en ella, habiendo ya pagado mi casa, ¿no? Inclusive aunque esté jubilado y ya no tenga ingresos, debo seguir pagando impuestos por vivir en mi casa, ¿no? Mi sentido de justicia me dice que no debería hacer esos pagos, que son injustos, ¿no? ¿Por qué el fisco me sigue sangrando cuando ya yo pagué, ¿no? Pero mi voz interior me susurra que debo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con la confianza en su amor y de que no me faltará para cumplir con esas obligaciones materiales y con mi supervivencia, ¿no? Entonces, esta actitud va a demandar un gran autodominio, pero sobre todo una gran confianza, una gran fe en la providencia divina. ¿Ok? Entonces, en esta vida tenemos que servir forzosamente a dos amos. ¿Recuerdan esa pasaje donde a Jesús le muestran el denario, ¿no? Y le dicen, ¿debemos pagar impuestos o no? Ok, seguimos. La gloria. Adelante, Lorita. Sí, aunque los legados hereditarios de la dotación cerebral y del sobrecontrol electroquímico concurren para delimitar la esfera de actividad eficaz de los ajustadores, ningún impedimento hereditario puede impedir jamás, en mentes normales, el logro espiritual final. La herencia puede ralentizar el ritmo de conquista de la personalidad, pero no impide la consumación final de la aventura ascendente. Si cooperáis con vuestro ajustador, el don divino hará evolucionar tarde o temprano el alma inmortal de Morontia, y tras la fusión con ella presentará a la nueva criatura ante el Hijo Maestro, el soberano del universo local, y finalmente ante el Padre de los ajustadores que está en el paraíso.
Ven qué lindo. Bueno, en este último párrafo nos explican el ámbito material dentro del cual se mueve y actúa el ajustador, ¿no? Parece que el ajustador tiene acceso al área de las memorias ancestrales de la persona, ¿no? Sobre el cual puede influir física y químicamente. Y a eso se le llama el sobrecontrol electroquímico, ¿no? Lo que nos mencionan acá. Ya habíamos mencionado que los antecedentes familiares y la personalidad del sujeto permitían a los ajustadores diseñar los planes de ascensión más eficientes, ¿no? Y que las personas de familias creyentes y religiosas facilitaban esa labor. Bueno, en los casos en donde estos antecedentes no sean los ideales, ¿no? Mientras esa mente sea normal, vuelvo a insistir con lo de la mente normal, los ajustadores podrán lograr el crecimiento del alma de esa persona, podrán lograr su espiritualización y la consumación de su aventura ascendente. Y cuando la persona coopera con su ajustador, o sea, cuando ya es consciente de esa presencia divina y dice, que se haga tu voluntad, no la mía, nada impedirá que logre la fusión eterna, ¿no? Y ese nuevo ser se presentará ante el Hijo Creador soberano del universo local. Y de allí continuará su ascensión hasta llegar al Padre de los ajustadores. ¿Quién es el Padre de los ajustadores en el paraíso? El Padre universal. Ok. Entramos a la sexta y penúltima sección del documento. José Luis. 6. José Luis. La persistencia de los valores verdaderos. Los ajustadores nunca fallan. Nada digno de sobrevivir se pierde y todos los valores significativos de todas las criaturas con voluntad tienen la supervivencia asegurada independientemente de si sobrevive o no a la personalidad que ha descubierto o evaluado ese significado. Y así se da el caso de que una criatura mortal puede rechazar la supervivencia sin que se desperdicie la experiencia de su vida. El ajustador eterno se lleva los elementos valiosos de esa vida aparentemente fracasada a otro mundo y otorga allí esos significados y valores supervivientes a otra mente mortal de tipo más alto que tenga capacidad de supervivencia. Ninguna experiencia que merezca la pena ocurre en vano y ningún significado verdadero o valor real perece nunca. Sí. Nada digno de sobrevivir se pierde en el universo. Todo lo valioso que hizo una criatura a lo largo de su experiencia de vida, compartida con su ajustador, queda en poder del ajustador, independientemente de la sobrevivencia de esa personalidad, ¿no? La vida de esa persona puede haber fracasado en el logro de la supervivencia eterna, pero el ajustador nunca fracasa y se lleva esos valores verdaderos a otra mente mortal más elevada que eventualmente sí sobreviva. Bien, entonces eso es lo que ganamos con los ajustadores experimentados. Todos nosotros tenemos ajustadores supremos y experimentados. Sigue Anita. Ani, ¿estás ahí? No se escucha. Sí, lo que pasa es que se me ha ido la imagen, como estoy con el celular y lo cargué, y Oh, no veo la... si Se me ha quieres, perdido tu... si quieres pasar ¿Ah? a Oli, si quieres. Ya, Ok, adelante. ya, sí, después, hasta que lo agarre. Ya, En lo que, en lo que concierne a los candidatos a la fusión, si un monitor de misterio es abandonado por su asociado mortal, si el compañero humano se niega a proseguir la carrera ascendente, el ajustador, cuando es liberado por la muerte natural o antes, se lleva todo lo que haya evolucionado con valor de supervivencia en la mente de esa criatura no superviviente. Un ajustador que fracasara repentinamente en sus intentos de lograr la personalidad por fusión, porque ninguno de sus sucesivos sujetos humanos sobrevive, podría ser personalizado más adelante. Entonces, la experiencia adquirida por haber habitado y conocido a la mente de todos esos mortales pasa a ser posesión real del nuevo ajustador personalizado, que podrá utilizar esta dotación y disfrutar de ella durante todo el futuro. Un ajustador personalizado de esta orden es un conjunto compuesto por todos los rasgos de supervivencia de todas sus criaturas anfitrionas anteriores. Bien curioso esto, ¿eh? ¿Qué se llevarán de uno?
En este Aire. párrafo se revela lo que sucede cuando un ajustador ha habitado muchas mentes y ninguna de ellas optó por la supervivencia, ese de las 15 vidas que mencionaban anteriormente. Este ajustador no solo conserva las experiencias y valores verdaderos de todas esas vidas, sino que podría ser personalizado más adelante. ¿Ok? A pesar de haber fracasado en la fusión con sus huéspedes, ¿no? ¿No? Y ese ajustador personalizado será del orden compuesto por todos los rasgos de supervivencia de todas sus criaturas anfitrionas anteriores. ¿Se imaginan? Bueno, un súper experimentado. Bien, continúa Renato. Renato no está leyendo. Sí, Ah, creo que no. perdón, Ketty, Podría Puedo leer leer, yo. Ketty, ¿te Yo tocaría? podría O leer. ya puede leer dejo Ani. pantalla. Anita, gracias. Adelante. Los ajustadores con larga experiencia en el universo que se ofrecen voluntarios para morar en el interior de hijos divinos en misiones de otorgamiento saben muy bien que nunca podrán lograr la personalidad mediante este servicio. Pero el Padre de los Espíritus suele conceder la personalidad a estos voluntarios y los establece como directores de los seres de su clase. Son las personalidades honradas con autoridad en Divinington. Sus naturalezas únicas encarnan el mosaico humano de sus múltiples experiencias de morar en los mortales y también la transcripción espiritual de la divinidad humana del Hijo de Otorgamiento del Paraíso, en cuyo interior consumaron su experiencia como moradores. Ujú. Em, o sea, un ajustador que habita un hijo del paraíso sabe que nunca se va a fusionar con él. Lo mismo el ajustador que habitó a Maquiventa Melquisedec, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya son hijos de Dios, son hijos divinos, ¿no? Y por lo tanto no procede la fusión. ¿No? Bien. Pipe, en el caso, perdón, cuando Adelante, sí. termines de explicar el párrafo, yo te hago una preguntita. Nada más que tengo una Ya. duda. No, les iba a decir que acá en el universo local de Nevadón hay un ajustador que es el jefe de todos los ajustadores de este universo, ¿no? Y es el ajustador que guió paso a paso a Jesús, ¿no? A Josué ben José, Miguel de Nevadón encarnado como ser humano. Y es el mismo ajustador que había servido con Maquiventa Melquisedec y había realizado grandes hazañas, tanto antes de Maquiventa como antes de morar en la mente de Jesús, cuya vida ¿no? Mantuvo una dedicación consagrada a hacer la voluntad del Padre del Paraíso. En todos los pasajes de Jesús vemos que él siempre decía eso, ¿no? Hacer la voluntad de su Padre. ¿No? Y el ajustador personalizado de Jesús, que a su vez fue de Maquiventa, refleja la humanidad de Jesús antes de su bautismo, ¿no? La cual contiene todos los valores espirituales alcanzables por un mortal en su experiencia de vida. Sí. Octavio, adelante. Fíjense, hermanitos, qué tan importantes son las experiencias mortales ahora sí que de nosotros, pero también de los seres divinos, ¿no? Por ejemplo, el Maestro Jesús, nuestro Padre Jesús, se le dio ajustador. A Maquiventa se le asignó un ajustador. Nosotros tenemos ajustadores. Entonces, quiere decir que son demasiado valiosas para que hasta ellos, como seres divinos pues quiero decirles, de primer nivel dentro de este universo local, se les tenga que dar ajustador de pensamiento. Pero yo todavía no logro, ¿cómo le diré? Dilucidar o entender, será porque soy un mortal común, mi experiencia, qué tan importante pueda ser para esos niveles a donde vamos a ir. No lo puedo yo todavía, ahí sí me declaro incompetente. ¿Para qué quieren unas experiencias de unos simples mortales allá arriba, que son a niveles mucho más elevados, como es el nivel espiritual o el nivel absónito,
o el mismo nivel del Supremo, o no sé si en el absoluto, porque parece que también tenemos la capacidad de llegar a ser absolutos. ¿Cómo puede una experiencia común y corriente nuestra contribuir en algo allá arriba? Todavía no lo entiendo. Si alguien lo sabe, dígamelo por favor, porque se me hace algo sumamente increíble y difícil de entender, de las pocas cosas que no entiendo todavía. Octavio, gracias por insistir en esto. Al principio del documento vimos que el revelador nos decía que no hay nada que reemplace a la experiencia de vida. ¿Ok? Y el Padre quiere estar en todas las experiencias de todos. Eh, Era prácticamente muy difícil, inclusive yo decía, pero ¿qué sentido tiene que Maquiventa Melquisedec, siendo un hijo de Dios de emergencia, un maestro, ¿no? Alguien que venía con una clara misión, ¿no? De lo que tenía que hacer, necesitara un ajustador. Los ajustadores son para los humildes mortales como nosotros, ¿no? Para que nos guíen, para que espiritualicemos nuestra mente animalizada, qué sé yo, y podemos ir por una senda segura al paraíso. No, lo valioso ahí era la experiencia de vida de Maquiventa y también la experiencia de vida de Jesús. Pero además, en el caso de Jesús, Jesús cuando nace y crece como un niño, y luego un adolescente que se hace cargo de su familia y pasa una serie de rigores y de dificultades económicas para ser el hombre de la casa que se encargara de su madre y de sus hermanos menores, ¿no? Él todavía no sabía que era Dios y él sí necesitaba una guía, un apoyo. Y entonces él supo desde muy niño que había algo, ¿no? Fuera de él, más grande que él, que lo guiaba, ¿no? Y a eso él se refería desde muy niño de su padre del cielo, ¿no? Sabiendo que su padre terrenal era José, ¿no? Pero él siempre se refería a su padre del cielo, hasta que después del bautismo ya él se da cuenta de quién es. Y en ese momento ya el ajustador ya no tiene por qué seguir acompañándolo como un espíritu prepersonal, sino es personalizado, ¿no? Pero regresa a acompañarlo en la parte ya dura de su misión, su vida pública. ¿No? Entonces, esa es la razón por la cual inclusive seres divinos como un Melquisedec o un hijo otorgador tienen ajustadores. Y todas las experiencias, ya sea las excelsas experiencias que pudo haber tenido Jesús o Maquiventa, son tan valiosas para el Padre como las más humildes nuestras. Así que, Octavio, no te sientas mal. Tu vida es tan valiosa para el Padre como la vida de Jesús o la vida de Maquiventa Melquisedec. De eso puedes estar segura. Gracias, hermanito. Me gustó eso. No, no me siento mal, es que todavía no alcanzo. Pero gracias, entiendo su mensaje. Pero Sobre mire, todo, perdón, lo escucho. por lo que has tenido la confianza de confiarnos de tu experiencia personal de vida, ¿no? Me parece que tu vida es valiosísima, ¿no? Y ese ajustador Pues, se ha enriquecido mucho con esas pues, experiencias de vida que ha compartido. imagínese todo lo que me aguantó. Yo sí, la verdad, le reconozco ahora que pueda yo, pues, ojalá me alcance a funcionar, porque le voy a decir qué paciencia me tuvo. Sí. Pero fíjese que algo muy similar, hablando de la espiritualidad que comentaba hace un rato la hermanita Oli, pudiera yo agregar esto ahorita al escucharlo, se me ocurrió. Mire, a ver si me explico. Nosotros tenemos un proceso similar al que pasó Jesús, nuestro Padre Creador, porque mire, él cuando él nace, no sabe él de su divinidad, ¿verdad? Y en el transcurso de su vida, hasta que él se bautizó, conoció su divinidad. Fue cuando, claro que él tuvo ayudas y todo, pero fue un proceso gradual. Y hasta que él se bautizó, él conoció su divinidad. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nacemos y tenemos un proceso de espiritualidad. Y hasta el momento en que nacemos del espíritu, me imagino yo, que en ese momento lo podemos
concatenar o tratar de que sea lo principal, porque cuando uno nace del espíritu, me imagino que ahí empiezas a hacer un compromiso ya espiritual y a partir de ahí empiezas a crecer espiritualmente, así como lo hizo el Maestro Jesús. Entonces, de alguna manera tenemos ese mismo desarrollo, nada más que él pues era un ser divino y se dio cuenta de eso, y nosotros nos damos cuenta que somos seres espirituales, pero es un proceso gradual que tenemos que pasar. Gracias. Octavio, has dado en el clavo. Has dado exactamente en el clavo. Nacer del Espíritu, eh, nosotros, como hijos de Dios por la fe, y ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y someternos a la voluntad del Padre, equivale a ese momento en que Jesús supo quién era realmente. Porque a partir de ese momento en que nosotros tomamos conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, en ese momento ya estamos proyectados hasta el paraíso, hasta el cuerpo de la finalización. ¿Mm? O sea, para mí es perfectamente equivalente ese momento que vivió Jesús en el bautismo al momento en que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Nacemos del Espíritu, hermano. De la presencia divina en nuestra mente. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Ketita, ¿puedes leerlo, por favor? Este párrafo lo hemos adelantado ya un poquito. Oye, si quieres, yo puedo leerlo. A ver. Adelante. Adelante, Renato. El 109.6.4. En vuestro universo local, sí. En vuestro universo local, las actividades de los ajustadores están dirigidas por el ajustador personalizado de Miguel de Nevadón. El mismo monitor lo guió paso a paso cuando vivió su vida humana en la carne de José Ben José. Este ajustador extraordinario fue fiel a su deber. Este valiente monitor dirigió sabiamente la naturaleza humana del Hijo del Paraíso y guió siempre su mente de mortal en la elección de la senda de la voluntad del Padre. Este ajustador había servido con Maquiventa Melquisedec en tiempos de Abraham y había llevado a cabo hazañas portentosas, tanto antes de morar en él como el intervalo entre estas experiencias de otorgamiento. Uh-huh. Muy bien. Seguimos. Ketty, por favor. Es indudable que este ajustador triunfó en la mente humana de Jesús, esa mente que en cada una de las situaciones recurrentes de la vida mantuvo una dedicación consagrada a la voluntad del Padre, diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una consagración tan decisiva en el verdadero una consagración tan decisiva es el verdadero pasaporte que conduce desde las limitaciones de la naturaleza humana hasta el carácter final del logro divino. Uh-huh. Entonces, esa vida de Jesús es el mejor modelo que tenemos. Y esa experiencia de vida, antes de que Él conociera su verdadera naturaleza divina, es lo que hace que su ajustador sea pues el ajustador que tiene la experiencia más perfecta, ¿no? De consagración de vida a la voluntad del Padre. Por eso es el jefe de todos los ajustadores en este universo. Sigue, por favor, Mario. Este mismo ajustador refleja ahora en la naturaleza inescrutable de su poderosa personalidad la humanidad de Josué Ben José, anterior al bautismo. La transcripción eterna y viva de los valores eternos y vivos que en el más grande de todos los urantianos hizo surgir de las humildes circunstancias de una vida corriente que fue vivida hasta el agotamiento completo de los valores espirituales alcanzables en la experiencia del mortal. Gracias. A ti. Y el último párrafo, Mario. Mayra. Bueno.
Todas las cosas de valor permanente que son encomendadas a la custodia de un ajustador tienen asegurada la supervivencia eterna. En ciertos casos, el monitor guarda estas posesiones para otorgárselas a la mente humana donde morará en el futuro. En otros casos, tras la personalización, estas realidades supervivientes se conservan en custodia para su utilización futura al servicio de los arquitectos del universo maestro. Ok. Cuando un ajustador ha tenido esas experiencias de vida y habita a otro mortal, las conserva para compartirlas íntegramente con ese otro mortal, ¿no? Y en caso de fusión, pero cuando este ajustador es personalizado, esas realidades supervivientes se conservan en custodia para su utilización futura al servicio de los arquitectos del universo maestro. ¿Mm? Ya saben ustedes quiénes son, ¿no? Son seres absonitos. Bien, pasamos a la última sección del documento. En el poco tiempo que nos queda, le tocaría a Gloria. Glorita. El 7. El destino de los ajustadores personalizados. No podemos precisar si otros fragmentos del Padre, distintos de los ajustadores, son personalizables o no, aunque ya hemos dicho que la personalidad es otorgamiento del libre albedrío soberano del Padre Universal. Lo que sí sabemos es que los fragmentos del Padre, que son ajustadores, solo logran la personalidad cuando adquieren atributos personales en el ejercicio de su ministerio de servicio a un ser personal. Estos ajustadores personalizados tienen su morada en Divinington, donde instruyen y dirigen a sus compañeros prepersonales. Ok. Entonces acá nos dicen sobre el destino de los ajustadores personalizados, que los ajustadores logran su personalidad cuando adquieren atributos personales en el ejercicio de su ministerio a un ser personal. ¿Ok? Sabemos que otros fragmentos del Padre, ¿no? Existen, pero no sabemos si son también personalizables, ¿no? Lo que sí nos dice el revelador que los ajustadores personalizados tienen su residencia en Divinington y son los que dirigen e instruyen a los ajustadores no personales todavía, ¿no? O prepersonales. No sé si Octavio olvidó bajar su mano o está pidiendo la palabra nuevamente. Y iba a hacer un comentario, pero mejor terminemos este tema porque es diferente, hermanito. Ah, ok, ok. Pero aquí sí está interesante, mire, otra función de los ajustadores personalizados, unos se quedan aquí en el universo maestro, ¿no? Con los arquitectos, lo mencionó, pero otros se van a Divinington a hacer capacitación, donde enseñan y dirigen a sus asociados prepersonales. Sí. Algunos se queden a trabajar. Los arquitectos del universo maestro están en todas las partes del universo en donde todavía no se han formado o no se han completado los universos. Por lo tanto, la mayor parte de ellos están trabajando en los cinturones del espacio exterior, ¿no? Pero Sí. en Nevadón hay áreas que todavía no están completas y están trabajando ahí los arquitectos junto con los controladores físicos. Y Sí. aquí hay otros que dicen, estos ajustadores personalizados también tienen su gran Divinington, donde enseñan y dirigen a sus asociados prepersonales. O sea que son varios los que se personalizan, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos. Los ajustadores de pensamiento personalizados son los estabilizadores y compensadores no asignados, libres de ataduras y soberanos del vasto universo de universos. Combinan la experiencia del creador y de la criatura, lo existencial y lo experiencial. Son conjuntamente seres del tiempo y de la eternidad. Asocian lo prepersonal y lo personal en la administración del universo. Ujú. Ok, en este párrafo nos dicen que ellos, no siendo asignados, son libres, son soberanos en la labor de estabilización y compensación del universo de universos, ¿no? Y al ser seres del tiempo y de la eternidad, o sea,
los fragmentos del Padre están destinados a trabajar en el tiempo, ¿no? En el espacio-tiempo donde vivimos nosotros, ¿no? Pero también pueden combinar lo existencial con lo experiencial, ¿no? Así como lo prepersonal con lo personal, ¿no? O sea, en realidad lo puede todo, son fragmentos del Padre. Seguimos, Anita. Los ajustadores personalizados son los ejecutivos poderosos y omniscientes de los arquitectos del universo maestro. Son los agentes personales del ministerio pleno del Padre Universal. Personal, prepersonal y superpersonal. Son los ministros personales de lo extraordinario, lo inhabitual y lo inesperado en todos los ámbitos de las esferas absonitas, trascendentales, del dominio de Dios último e incluso hasta los niveles de Dios absoluto. A ver, si tenemos esto acá. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Por la naturaleza de estos ajustadores, que siendo agentes personales del Padre Universal, abarcan también lo superpersonal, por lo cual son los ejecutivos poderosos y omniscientes de los arquitectos del universo maestro, que son seres absónitos o absonitos, ¿no? Y agrega que son ministros personales de lo extraordinario, lo inhabitual y lo inesperado en todos los ámbitos de las esferas absonitas trascendentales, ¿no? O sea, estamos hablando del nivel de realidad absonita, más allá de los 7 superuniversos, en los 4 anillos del espacio exterior. Dominio, que es el dominio de Dios, el último, ¿verdad? E incluso hasta los extremos de esos 4 niveles, que ya son los dominios de Dios el absoluto. Bien, hemos hablado bastante de eso. A ver, ya estamos terminando. Ya, terminamos. ¿Le toca? ¿Ketita, a quién le toca? ¿Oli? Sí, adelante. Son los únicos seres de los Son los únicos seres de los universos que contienen dentro de sí todas las relaciones de personalidad conocidas. Son omnipersonales, es decir, son antes de la personalidad, son la personalidad y son después de la personalidad. Ministran la personalidad del Padre Universal en el pasado eterno, en el presente eterno y en el futuro eterno. Así es. Continúa Renato. Adelante, Renato. El No, Padre, Renato, perdón, no sé si me lee. Sí, lee perfecto, perdón. el Padre otorgó al Hijo Eterno la personalidad existencial en el orden de lo infinito y lo de lo absoluto, pero eligió reservar para su propio ministerio la personalidad experiencial propia de los ajustadores personalizados, otorgada al ajustador prepersonal existencial. Ambas están así destinadas a la futura superpersonalidad eterna del ministerio trascendental de los mundos absonitos del último, del supremo último e incluso hasta los niveles del último absoluto. Bien, ¿qué nos quieren decir con esto, no? Antes de que el Padre otorgue la personalidad absoluta existencial al Hijo Eterno, ¿no? Él se mantiene, o sea, él se reserva por derecho propio, ¿no? La personalidad experiencial de los ajustadores. Los ajustadores son prepersonales destinados a la fusión con la personalidad de las criaturas, pero además, si nunca se fusionan con las criaturas, el Padre les da una personalidad, o sea, los personaliza. Y desde que son personalizados con el Padre, ya están a otro nivel, ya no están al nivel de la criatura que va a ascender al paraíso fusionada con su ajustador, sino están a un nivel de superpersonalidad. De,
están preparados ya para un ministerio, ya no con la criatura, sino para un ministerio trascendental en los mundos absolutos del último, del supremo último, y dice hasta los niveles del último absoluto, ¿no? O sea, esos ajustadores personalizados van a trabajar también en esas realidades en donde todavía no viven seres, ¿no? Que son los dominios del último, la realidad absoluta. Ketty, por favor, ¿nos lees los dos siguientes? Los ajustadores personalizados deambulan poco por los universos. Consultan ocasionalmente con los ancianos de los días y a veces los ajustadores personalizados de los hijos creadores séptuplos van a los mundos sede de las constelaciones para entrevistarse con los gobernantes Borondadek. No hace mucho tiempo, el observador Borondadek planetario de Urantia, el custodio altísimo que asumió la regencia de emergencia de vuestro mundo, impuso su autoridad sobre el gobernador general residente y empezó su administración de emergencia de Urantia con un equipo completo elegido por él. Acto seguido asignó sus deberes planetarios a todos los asociados, sus asociados y asistentes, pero no incorporó al equipo de los 3 ajustadores personalizados que aparecieron ante él en el momento mismo de asumir la regencia. El regente altísimo ni siquiera sabía que aparecería, pues no habían manifestado su presencia divina en una regencia anterior y no encargó ningún cometido a estos ajustadores personalizados voluntarios. Eso no impidió a estos 3 seres omnipersonales destacar por su actividad entre los numerosos órdenes de seres celestiales que sirvieron entonces en Urantia. Miren, recuerdan que después de la rebelión de Lucifer, se nombró un observador planetario de emergencia para Urantia. Eso lo vimos en el documento 43 que trata de las constelaciones. Todo mundo en cuarentena o mundo aislado, ¿no?, tiene un hijo Borondadek que actúa como observador, ¿no? Él es, entre comillas, el gobernador altísimo que gobierna en los reinos de los hombres, ¿no? Aunque normalmente no participa directamente en la administración planetaria, o sea, él está como un observador, ¿no? Bueno, cuando este altísimo declaró su autoridad ante el gobernador general residente, ¿no?, asignó los deberes planetarios a todos sus asociados y asistentes, pero no previó o no supo que iban a haber 3 ajustadores personalizados ahí presentes. Por lo tanto, no tuvo que asignarles a ellos. Aparte que si son ajustadores personalizados, están muy por encima de él, ¿no? Ahora, sin embargo, dice que estos 3 ajustadores personalizados han sido los más activos en el servicio de los mortales de Urantia que todas las demás órdenes celestiales que fueron asignadas en ese momento, ¿no? Bien, a eso se refiere. Y el último parrafito, ¿nos los lee Mario, por favor? Los ajustadores personalizados proporcionan una amplia variedad de servicios a numerosas órdenes de personalidades del universo, pero no estamos autorizados a hablar de estos ministerios con criaturas evolutivas habitadas por ajustadores. Estas extraordinarias divinidades humanas están entre las personalidades más notables de todo el gran universo y nadie se atreve a predecir cuáles podrían ser sus misiones futuras. Presentado por un mensajero solitario de Orbontón. Fin. Gracias. A ti, Mario. Bien, en este último párrafo nos hablan de la amplia gama de servicios que realizan los ajustadores personalizados para las numerosas órdenes de personalidades universales, ¿no? Nuestra condición de mortales habitados por un ajustador nos impide conocerlas,
¿no? Me imagino que nos iremos informando de ellas después de la fusión, pero baste saber por ahora que estos ajustadores considerados divinidades humanas son de lo más notable en todo el gran universo y nadie se atreve a predecir cuáles serán sus futuras misiones. Y así termina este lindo documento, que es, creo, el cuarto o el tercero que hemos visto sobre los ajustadores. Vamos a dejar de compartir. Y creo que le hemos sacado el jugo en estas dos sesiones. Y el próximo documento es aún más interesante. Vamos a entrar más en detalle sobre el tema de la fusión. ¿No? Y bueno, estaremos listos para el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, Pepe. Ustedes, muchas gracias por sus Hermanito, interesantes Gracias. preguntas. Gracias, Pepe. Gracias, Gracias. Pepe. Gracias a ustedes por su presencia. Chao a todos. Bye bye. Salimos.